Tengo 28 años y hasta hace poco creía tener una relación decente, aunque algo distante, con mi familia. Mis padres y yo no éramos muy afectuosos, pero lo atribuía a sus personalidades. Mi hermano menor, Josh, y yo nunca fuimos súper cercanos mientras crecíamos. Él era el favorito y yo la estudiante silenciosa que sacaba buenas calificaciones, pero siempre me hacía presente, cumpleaños, graduaciones, incluso cuando estudié en el extranjero. Me organizaba para conectar por Zoom en cada fecha importante. Pensé que eso significaba algo. El mes pasado estaba en mi departamento, medio escuchando un podcast y haciendo una lista de pendientes para mi viaje a casa por la boda de Josh. Ya había pedido mis días libres, comprado el vuelo e incluso encontrado el regalo perfecto para la pareja. Estaba emocionada, a pesar de cierta distancia emocional. De verdad estaba feliz por mi hermano. Parecía que había encontrado a alguien a quien adoraba y yo quería estar ahí para apoyarlo. Esa misma semana llamé a mi tía para confirmar algunos detalles, sobre todo dónde se hospedarían los invitados de fuera, y echamos un pequeño rollo de charla. Cuando mencioné lo emocionada que estaba por la boda de mañana, hubo una pausa al otro lado de la línea. Luego, con tono suave, como si me hubiera dado un golpe en la cabeza, dijo: cariño, la boda fue la semana pasada. Al principio pensé que bromeaba. Se me hizo un nudo en el estómago y recuerdo que la habitación empezó a girar. Le pregunté qué quería decir con eso y ella respondió que daba por sentado que yo lo sabía. Luego, para probarlo, me mandó fotos por WhatsApp, toda la familia elegantísima, sonriendo bajo un arco de flores. Mi hermano y su nueva esposa con sonrisa de oreja a oreja. Mis padres aplaudiendo en la primera fila, pero yo no aparecía en ninguna. Me temblaban las manos. Le dije que no había recibido ningún aviso sobre el cambio de fecha. Ella sonó confundida y soltó: ¿no te lo dijeron? Inmediatamente llamé a mis padres. Mi papá contestó y cuando le pregunté por la boda soltó una carcajada como si nada. Ah, sí, la adelantamos una semana. Perdón, se nos pasó avisarte. ¿Se les pasó?, le reclamé. ¿Por qué nadie pensó en informarme? Mi mamá, riendo con suficiencia de fondo, intervino: ¿no te lo dijimos? Y pude escuchar a Josh riéndose también. Para ellos era divertidísimo. Colgué, no lloré. No grité, me quedé helada, con el teléfono en mano, en un silencio aturdido. Había reorganizado todo mi calendario, pedido permiso en el trabajo, gastado dinero que apenas tenía, y ni uno solo de ellos pensó en decirme que habían cambiado la fecha de la boda. Actuaron como si fuera un detalle menor, como olvidar comprar leche en el súper. Me quedé dándole vueltas en silencio durante días. No contesté ni un mensaje de seguimiento. Una semana después, mi hermano tuvo la osadía de mandarme fotos de la luna de miel como si nada hubiera pasado. Un mes más tarde, mi papá llamó. Sonaba estresado. Al parecer, el contratista de la gran remodelación de la casa se había ido por falta de pagos. Me pidió ayuda temporal hasta que su cuenta se regularizara. Mira, trabajo en tecnología y gano bien. Durante años he estado ayudándoles en silencio, pagando parte de la hipoteca cuando el empleo de mi papá estaba en crisis, apoyando a Josh con la matrícula cuando quería cambiar de carrera 3 veces, sin esperar nada a cambio, solo haciendo lo que una hija y hermana debería hacer. Pero esta vez no. Escuché el largo discurso de mi papá, las pausas incómodas, las excusas sobre flujo de caja, y respondí con calma: ah, ¿no te dije? Se hizo un silencio sepulcral. Añadí: dejé de ayudarles después de que se rieron al excluirme de la boda. Supuse que querrían menos líos, menos malentendidos. Intentó retractarse, diciendo que no era algo personal, que estaban muy ocupados, pero yo ya estaba harta. Le dije que así como ellos olvidaron incluirme en uno de los eventos más importantes de la familia, yo olvidé incluirlos en mi presupuesto. Al día siguiente mi mamá llamó entre sollozos. Todo era por la familia, que tenía que entender el caos. Yo le contesté que tenía razón, la familia lo es todo. Por eso duele más de lo que puedo expresar. Me contó que Josh había cambiado la fecha y que ellos solo fueron la corriente. Le pregunté si en algún momento se tomaron la molestia de mandarme un mensaje, un correo, algo. Se quedó callada. Entonces saqué la pregunta que ardía en mi pecho: ¿por qué nadie quiso que yo estuviera ahí? Silencio. No insistí más. Su mutismo revelaba la respuesta. Ese fin de semana, quité a todos mis padres y a Josh de las cuentas compartidas, servicios de streaming, la tarjeta de crédito extra que usaban para el súper cuando estaban apretados e incluso la cuenta de Amazon que les prestaba, sin anuncios. Solo uno de esos silenciosos actos de recuperar mis límites. Empecé terapia. Por fin entendí que me habían usado durante años bajo la ilusión de la lealtad familiar. Mi ausencia en la boda no fue un error. Fue un mensaje. Yo era conveniente, desechable,
no merecedora de una comunicación básica. Entonces, hace una semana, Joss me llamó, no mis padres. Él sonaba nervioso, casi culpable, diciendo que las cosas con su esposa nueva no iban bien. Me contó que ella no me quería y había leído unos viejos textos donde le decía que era muy apegado y me tachó de energía negativa. Maquinó el cambio de fecha a mis espaldas y mis padres solo siguieron el plan. No dije mucho, pero por dentro todo tuvo sentido. No se disculpó por cariño, sino preparando el terreno para futuras ayudas, sabiendo que yo siempre respondía. Ya no, le agradecí la honestidad. Deseé que encontrara la forma de manejar su matrimonio y colgué. Por primera vez en años sentí paz, hasta que ayer aparecieron mis padres en mi departamento sin avisar. No tocaron, solo timbrearon como si les debiera algo. Mi corazón cayó cuando escuché la voz de mi mamá por el intercomunicador. Tenemos que hablar. Debería haberlos ignorado, pero algo en mí, esa parte obstinada de la vieja yo, los dejó subir. Entraron sin saludo, sin abrazo, sin siquiera mirar mi hogar, y desataron de inmediato una ráfaga de culpas. Estás destruyendo a esta familia. Esto no se parece a ti. Joss cometió un error, pero todos estamos sufriendo. Me crucé de brazos y los dejé desahogarse. Mi papá intentó mediar. Fuiste injusta. No queríamos molestar a la esposa de Joss. Me sacrificaron para mantener la paz. Le solté con calma. Mi mamá resopló. No fue sacrificio. Fue complicado. Eres muy sensible. No creímos que importara tanto. Ahí estuvo la verdad en una sola frase. Yo no importaba tanto. Les pregunté por qué realmente estaban ahí. Mi papá bajó la mirada. Es que, necesitamos ayuda. Solo un préstamo temporal. Ahí está otra vez, dije. Soy la familiar ATM con sentimientos incómodos. ¿Necesitan ayuda? Vayan con Joss o con su nuera, que me consideró mala vibra para su boda. No se movieron. Mi papá gruñó con amargura. Te criamos mejor que esto. No, respondí. Me criaron para ser útil. Eso no es lo mismo. El silencio se volvió asfixiante. Mi mamá iba a replicar, pero alzando la mano la detuve. No vinieron a arreglar nada. Vinieron a tapar un hueco en sus finanzas con una hija a la que olvidaron que existía. Y no lo haré de nuevo, ni ahora, ni nunca. Me dirigí a la puerta y la abrí. Ellos no se movieron. Les dije, este es el momento en que se van. Y se fueron, sin adiós dramático, sin portazo. Solo dos personas alejándose de un departamento que nunca fue realmente suyo. Los días siguientes fueron más tranquilos de lo que esperaba. Ni mensajes, ni llamadas, ni visita sorpresa, solo silencio. Por una vez, ese silencio no estuvo vacío, estuvo lleno de paz. Empecé a pensar en los años que pasé intentando ganarme un lugar en una mesa donde nunca me quisieron, los cumpleaños donde mis regalos se ignoraban, las fiestas navideñas eclipsadas por los logros de Joss, las llamadas donde preguntaba por sus vidas y me di cuenta de que nadie jamás preguntó por la mía. Sin embargo, seguía dando porque creía que eso era ser una buena hija, pero las hijas no son sirvientas, ni redes de seguridad ni sacos de boxeo emocionales. Me decía que mi exclusión no era personal, que solo eran despistados o estaban ocupados. Pero cuando tu propia familia va a una boda sin avisarte que la cambiaron adrede, dejas de fingir que fue un malentendido. Es rechazo, es algo intencional, y te cambia. Una semana después, recibí una nota manuscrita de mi abuela paterna, que vive en una residencia de ancianos en el campo y con quien siempre tuve cercanía. Aunque hablábamos menos, mi tía le había contado todo. Solo quiero que sepas que lo que te hicieron no estuvo bien. Estoy orgullosa de cómo te defendiste. Merecías algo mejor que eso. A veces la familia más fuerte es la que uno construye por sí mismo. Fue la primera vez que lloré de verdad, con sollozos auténticos, porque alguien me vio, alguien entendió que no solo estaba herida, sino traicionada. Esa misma semana empecé a hacer cosas que había pospuesto por años. Reservé un viaje sola a Lisboa, un sueño de la universidad que siempre dejaba de lado para resolver asuntos familiares. Compré un sillón nuevo, cambié las cerraduras, finalmente tomé una foto mía y la enmarqué, algo que suena tonto, pero era mi manera de decir, vivo aquí, importo. Días después, Joss me mandó un mensaje, ¿de verdad ya no quieres saber nada de nosotros? Lo leí largo rato y respondí, no, solo ya no quiero ser la única que lo intenta. No hubo respuesta. Honestamente, no la necesitaba. No digo que no duela, me duele. A veces reviso fotos viejas de la familia y siento un punzante disgusto, no por lo que fue, sino por lo que debería haber sido, pero ese dolor ya no me posee. Antes creía que la familia era algo con lo que nacías. Ahora sé que es algo que eliges construir con quienes aparecen, con quienes se preocupan,
con quienes recuerdan que existes cuando se cierra la lista de invitados. Estoy construyendo esa clase de familia ahora, es para decirles que mi esposo había muerto. Me dijeron que estaban ocupados en la fiesta de cumpleaños de mi hermana. Días después, vinieron a pedirme el 50% de la herencia. Mi hija de 8 años les dio un sobre y les dijo, para eso vinieron, ¿verdad? Cuando lo abrieron, les empezaron a temblar las manos. Hola, Reddit, antes de comenzar, he notado que el canal ha perdido algo de tracción, y suscribirse es la mejor forma de apoyarnos. Es rápido, gratis, y realmente ayuda a que esta increíble comunidad crezca. Empecemos con la historia. Me llamo Hila, tengo 34 años y el mes pasado perdí al amor de mi vida, mi esposo, Daniel. Murió repentinamente de un infarto mientras regresaba del trabajo. Un momento estaba hablándome por teléfono para decirme que llegaría unos minutos tarde a cenar, y al siguiente, recibí una llamada de un oficial de policía diciendo que habían encontrado su cuerpo dentro del coche, a un costado del camino. El dolor fue indescriptible, sentí que el piso se me venía abajo. Daniel no era solo mi esposo, era mi compañero en todo el sentido de la palabra. Construimos una vida juntos durante los últimos 10 años. Él adoptó a mi hija Mía, de una relación anterior. Cuando era solo una bebé, la amaba como si fuera suya, y ella lo adoraba con la misma intensidad. Era de esos hombres que hacían hotcakes en forma de animalitos los domingos por la mañana y le leía cuentos antes de dormir con voces chistosas. Perderlo dejó un vacío que no sabía cómo llenar. Cuando recibí la llamada y logré dejar de llorar lo suficiente para pensar con claridad, hice lo que cualquiera haría, tomé el teléfono y llamé a mis padres. No esperaba que vinieran corriendo, solo necesitaba oír sus voces, quizás que hablaran con Mía mientras yo intentaba resolver qué hacer. Pero cuando mi mamá contestó, su tono era alegre, casi distraído. Ay, cariño, lo siento, pero estamos justo en medio de algo, me dijo. Le conté que Daniel había muerto, que necesitaba ayuda, que Mía estaba llorando en la otra habitación. Se quedó en silencio un momento y luego le susurró algo a mi papá. Después volvió a la línea y dijo, qué terrible, de verdad, pero esta noche no podemos ir. Es el cumpleaños de tu hermana Amanda y todos están aquí. Hablamos pronto, ¿sí? Colgaron. Me quedé viendo el teléfono como si lo hubiera imaginado todo. Mis padres siempre habían preferido a Amanda. Antes lo decía en broma, pero en ese momento ya no parecía un chiste. Mi esposo acababa de morir y mis padres no podían molestarse en salir de una fiesta. No supe nada de ellos por más de una semana. El funeral de Daniel pasó sin recibir un solo mensaje de su parte. Mía seguía preguntando si vendrían sus abuelos, y no sabía cómo decirle que no, así que solo le dije que estaban ocupados. Se me partió el corazón cuando la vi junto a la puerta, con su vestidito negro, sosteniendo un dibujo que le había hecho a su papá, esperando a que llegaran. Unos días después del funeral, las cosas se pusieron aún más serias. Se presentaron en mi casa, sin avisar, sin una disculpa, solo tocaron la puerta como si fuera una visita cualquiera. Casi no la abrí, pero Mía ya los había visto por la ventana. Le dije que fuera a su cuarto y salí a hablar con ellos. Me abrazaron de forma incómoda, como si yo fuera una conocida lejana, no su hija de luto. Entonces mi mamá dijo, sentimos mucho lo de Daniel, qué pena, pero veníamos a hablar de algo económico. Sentí que el corazón se me hundía. Continuó diciendo que se habían enterado de que Daniel me había dejado una buena póliza de seguro de vida, y que ahora la casa estaba a mi nombre, sin hipoteca. Luego añadió, pensamos que podríamos ayudarte a manejar todo. El 50% nos parece justo, ¿no? No sé cómo no grité, solo los miré fijamente. Nunca les cayó bien Daniel mientras vivía, casi no lo visitaban, siempre tenían una excusa para no venir a los eventos familiares que organizábamos, y ahora, apenas unos días después de su funeral, tenían el descaro de pedirme dinero. No respondí, simplemente me di la vuelta y regresé a la casa. Me senté en el sofá intentando recuperar el aliento. Mía bajó y me preguntó qué pasaba. Le dije que los abuelos querían hablar de cosas de adultos, y ella solo asintió y se fue a su escritorio de dibujo. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea. Unos minutos después, regresó conmigo con un sobre en la mano. ¿Se los puedo dar yo?, me preguntó. Lo abrí y vi que había dibujado a su papá con un corazón alrededor y las palabras, no se lo pueden llevar. También había metido un billete de $1 de su alcancía y escribió, esto es todo lo que puedo compartir. Sentí las lágrimas en los ojos. ¿Estás segura?, le pregunté. Ella asintió. Para eso vinieron, ¿no? Por dinero. No quería que tuviera razón, pero la tenía.
Le di el sobre y la vi desde la ventana mientras caminaba hacia ellos. Se agacharon, sonriendo al principio. Luego ella les entregó el sobre y les dijo: «Mi papi ya no está, pero tal vez esto ayude». Mi papá lo abrió. Vi cómo su rostro se retorció al leer la nota y ver el dibujo. Mi mamá solo se quedó viendo. Le empezaron a temblar las manos. No dijeron nada. Se levantaron lentamente. Se dieron la vuelta y se fueron al coche. No me han vuelto a contactar. Y aún así, algo me dice que esta historia no ha terminado. Durante unas semanas tranquilas, me dejé creer que sí, que mis padres vieron el sobre de Mía, sintieron su dolor inocente, y se alejaron. No recibí mensajes, ni llamadas, nadie vino sin avisar. Pensé que tal vez, solo tal vez, la vergüenza finalmente había brotado en ellos. Pero luego llegó la carta certificada. Llegó una tarde lluviosa de miércoles. Yo estaba doblando ropa y Mía veía caricaturas cuando sonó el timbre. El sobre se veía oficial, papel grueso, seriedad de tipo gubernamental. Lo abrí ahí mismo en el pasillo y el estómago se me dio vuelta al leer la primera línea. Notificación de investigación legal sobre distribución de bienes solicitada por terceros. Mis propios padres habían presentado una petición formal para acceder a los registros del patrimonio de Daniel. Me senté en las escaleras, carta en mano, intentando entender. ¿Qué esperaban encontrar? ¿Creían que les ocultaba algo? ¿De verdad pensaban que tenían derecho a lo que Daniel me dejó a mí y a Mía? A la mañana siguiente, llamé al abogado con el que Daniel y yo habíamos trabajado hace años, un hombre mayor llamado señor Carol. Nos ayudó a redactar nuestros testamentos cuando nació Mía. Fue quien se aseguró de que todo lo de Daniel pasara directamente a mí y a Mía, sin disputas. Estaba tranquilo, pero preocupado. Ellos no están listados en ningún documento, me dijo. No tienen ningún derecho legal, pero si quieren insistir, tendremos que responder. Y así comenzó la segunda ola de duelo, una que no vi venir. No era por perder a Daniel, era por perder la idea de familia. Pasaron semanas, no volvieron a la casa, pero recibí correos electrónicos, largos, llenos de rencor. Mi madre me acusó de volver a Daniel en su contra, de envenenar la mente de Mía. Dijo que Amanda necesitaba más el dinero porque estaba intentando un tratamiento de fertilidad y no podía pagarlo. Mi papá dijo que yo era egoísta por acumular riqueza y dolor. Incluso afirmaron que Daniel les debía. Esa línea me hizo querer gritar. Daniel les había pagado la deuda de sus tarjetas de crédito años atrás. Estaban ahogados tras un negocio fallido y nos pidieron ayuda. Daniel, siempre generoso, les dio un cheque de $12,000, sin esperar que se lo devolvieran. Nunca lo mencionó otra vez. Tuvieron el descaro de sacarlo ahora, como si hubiera sido una especie de inversión en él. Me cansé de razonar con ellos. Le pedí a mi abogado que se encargara de toda la comunicación. Mientras tanto, me enfoqué en Mía. Una noche, unos días antes de la audiencia para cerrar el caso de manera oficial, Mía me hizo una pregunta que me estremeció de una manera completamente nueva. Mamá, ¿les voy a tener que dar mis juguetes a los abuelos? La abracé tan fuerte que se retorció. No, mi amor, le dije, nadie te va a quitar nada. Esa noche, me senté en la cocina y escribí una carta, no para mis padres, sino para Mía. Quería explicarle todo con palabras que algún día pudiera entender. La traición, el dolor, la razón por la que tuve que cortar lazos con personas que comparten mi sangre. La sellé en un sobre y la guardé en la caja fuerte familiar junto con el testamento de Daniel y una USB con todos los mensajes y documentos, por si acaso. Llegó el día del juicio. No vi a mis padres allí. Su abogado los representó. El nuestro fue sólido. El juez tardó menos de 20 minutos en rechazar su solicitud. Todo lo que Daniel dejó se quedó conmigo y con Mía. Pensé que ese era el verdadero final, pero quedaba un capítulo más. Unas semanas después, Amanda se presentó en mi puerta. Se veía agotada, ojos hinchados, labios tensos. Tenía una cajita en las manos. Casi no le abrí, pero la levantó y dijo en voz baja: no es lo que piensas, solo déjame decir esto. La dejé pasar. Se sentó torpemente en el sillón mientras Mía jugaba arriba. Me entregó la caja. Dentro había álbumes de fotos, imágenes de Daniel y Mías, fotos familiares, cartas que le había escrito a mi mamá en la universidad, cosas que no había visto en años. Dijo que estaban limpiando el ático porque se iban a mudar. Las encontró y pensó que yo debería tenerlas antes de que las tiraran. Y entonces me miró con lágrimas en los ojos y dijo algo que jamás pensé escuchar: lo siento. Lo admitió todo, que sabía de la petición, que incluso la alentó al principio, pero ver a Mía entregar ese sobre, le hizo ver las cosas de otra manera.
Se dio cuenta de lo cruel que se había vuelto todo, de cómo sus padres habían convertido algo sagrado en una cacería. Dijo que estaba cansada de ser su marioneta, que quería cambiar. No la perdoné del todo ese día, pero le agradecí, y me quedé con la caja. Esa noche, Mia se metió a mi cama. Me preguntó si su papá estaría orgulloso de nosotras. Le besé la frente y le dije, creo que ya lo está. La tormenta había pasado, no sin daños, no sin cicatrices. Pero tenía a mi hija, tenía nuestros recuerdos. Y lo más importante, tenía paz, la clase de paz que solo llega cuando dejas de perseguir el amor de personas que no saben darlo. Gracias por vernos. No olviden dar like, comentar y suscribirse para más historias dramáticas.